Buenos días, ingeniero. Este video tiene como propósito dar a conocer los resultados obtenidos tras realizar la práctica de laboratorio número 2, medición y visualización de variables usando el microcontrolador Atmega 328P con lenguaje C y visualización en pantalla LCD. Nuestro grupo está conformado por Julián Campos y quienes habla Andrés Romero para la asignatura de microcontroladores. Para nuestra agenda vamos a tener los objetivos, el desarrollo, lo cual implica el diagrama de flujo, diagrama de bloques, código fuente, simulación e implementación y finalmente un par de conclusiones. Como objetivos tenemos implementar un sistema eficiente en la medición de temperatura y concentración de CO2 en ppm, definir los máximos permitidos de temperatura y concentración de CO2 en espacios cerrados, generar mensajes de alerta cuando se sobrepasen los rangos definidos. Para nuestro diagrama de bloques se identificaron las entradas y salidas que interactúan con nuestro objeto central, que es nuestro microcontrolador Atmega 328P, las cuales son temperatura, CO2 y nuestro selector que nos va a permitir escoger entre alguna de estas dos variables que finalmente se van a poder visualizar en nuestra pantalla LCD. Para nuestro diagrama de flujo, teniendo en cuenta las características que se nos piden, se definió el siguiente orden. Primero que todo, se van a configurar entradas y salidas, además de las interrupciones in0 y timer 1 para poder tener un tiempo de 2 segundos en cada una de las tomas de lecturas. Cuando se realice la interrupción in0, se va a verificar si el selector se encuentra en temperatura y en caso de que sea así, va a pasarse a convertir el ingreso del ADC a temperatura y adicional, tenemos que verificar si la temperatura es mayor a 35 grados, vamos a visualizar una alerta en la pantalla LCD y finalmente se va a repetir el bucle. En caso de que no supere los 35 grados, se va a visualizar el valor de la temperatura que tengamos en ese momento. Para el caso contrario de que el selector no se encuentre en temperatura, vamos a pasar a convertir ingreso de ADC a partes por millón, hablando del gas, del CO2, y vamos a verificar si estas partes por millón son superiores a 700. En caso de que sí, vamos a visualizar también un mensaje de alerta y en caso de que no, vamos a visualizar las partes por millón que tengamos en este momento del gas CO2. Y finalmente, con el timer 1, vamos a poder generar ese retardo de 2 segundos entre cada una de las interacciones. En las interrupciones externas que tenemos que in0 es la que se encarga de generar el cambio del ingreso del ADC y el timer 0 lo que está ayudándonos es a poder realizar la lectura del ADC y generar ese retardo de 2 segundos que estamos necesitando. Ya para la parte del código fuente, nos damos cuenta que primero que todo se definieron las variables que van a ser usadas más adelante, que vamos a irlas explicando paso a paso. Lo primero es limpiar las interrupciones globales y vamos a definir los parámetros para poder utilizar cada una de las interrupciones, tanto la del in0 como la del timer 1, con el valor que es necesario para poder generar esos 2 segundos de retardo. Adicional, se configura nuestro ADMUS para poder realizar cada una de las lecturas del valor que está ingresando y también vamos a definir las salidas que vamos a tener que utilizar, teniendo en cuenta que ya no van a ser display 7 segmentos, sino que van a ser en la pantalla LCD junto con una limpieza en la pantalla, teniendo en cuenta que posiblemente tengamos algo cargado en la pantalla para que iniciemos sin ningún tipo de problema. Y ahora sí iniciamos como tal el código, en el cual lo que se va a hacer en esta parte del código es tomar todos los 10 bits que está leyendo el Atmos y vamos a empezar a realizar la selección con el selector. En caso de que el selector esté en cero, significa que el selector está en temperatura. Y lo que hacemos aquí es que el dato que ingresa en la variable con ADC, que realmente es los 10 bits que están ingresando en el Atmos en ese momento, vamos a trabajarlo de tal manera que obtengamos el valor de la temperatura. Y vamos a también tener que realizar esta pequeña condición de acá, debido a que cuando se realiza un intercambio entre el valor de concentración de CO2 y de temperatura, se generan pequeños saltos debido a que como ese ingreso del ADC no está funcionando en ese momento antes de hacer el cambio, los valores son muy variables, no son realmente los valores reales, entonces hay un pequeño tiempo en el cual necesita el sistema para poder otorgarnos el valor correcto, entonces se generó este delay de acá y adicional para que sea un poco más entendible para el usuario final, se generó el mensaje de sensor de temperatura indicando que es el sensor que va a iniciar a funcionar. Además, como lo indica nuestro diagrama de flujo, se generó la condición de que si la temperatura es mayor a 35 grados, vamos a tener que mencionar un mensaje de alerta. Entonces, alerta, temperatura, para alertar al usuario final. En caso de que no, es decir, que estemos por debajo de los 35 grados, vamos a estar todo el tiempo mostrando el valor que tenemos de la temperatura en nuestra pantalla LCD.
teniendo en cuenta que se tuvo que hacer esta parte de aquí para poder mostrar el valor en decimal, debido a que esta función de ito a solo nos permite imprimir enteros, pero entonces se encontró esta solución para poder hacerlo correctamente y ser más precisos en el valor que estamos imprimiendo. También se tuvo en cuenta las características para poder indicar que estamos hablando de grados centígrados, ¿cierto? Que es este 223 que está acá, que es el símbolo que realmente conocemos, como el de los grados, que es este que acabo de colocar. Muy bien. En caso contrario, es decir, que el selector no esté en temperatura, claramente tenemos que indicar que vamos a empezar a leer la concentración de CO2. Entonces cambia el atmos que vamos a utilizar, que ya no sería el cero, sino que sería el uno. Y también en gas volt se va a cargar la variable con ADC, que son los 10 bits que se están leyendo en ese momento, y vamos a realizar los siguientes cálculos. Primero que todo se va a calcular RS teniendo en cuenta que el RL de nuestro sensor MQ4 es de 1K, que aquí se va a manejar como 1, por eso más adelante pues no se tiene en cuenta. Sin embargo, RL se definió desde el inicio en las variables que vamos a usar, RL igual a 1. Esta variable cono ya la vamos a usar en un momento, que es 4.5. Recordar que esa variable es la que nos va a ayudar a encontrar el valor de R0, que fue sacada de nuestro datasheet de nuestro sensor MQ4, el cual nos indica que para 1000 partes por millón tenemos aproximadamente una relación de RS sobre R0 de 4.5. Muy bien. Entonces, en ese momento ya podemos empezar a realizar el cálculo correspondiente y este R0, si se dan cuenta, no se está utilizando aquí directamente porque ya se hizo el cálculo previamente y nos dimos cuenta que es de 17.11 para después traerlo aquí al valor de relación y poder hacer los cálculos de nuestras partes por millón. Sin embargo, esta parte del código se dejó aquí indicada para que conozcamos de dónde salió el cálculo de R0. Ahora, vamos a tener que verificar que no sea mayor a 700 porque en ese caso tendríamos que enviar ese mensaje de alerta y esta condición de acá es debido a lo que comentaba anteriormente que cuando se hace el cambio con la interrupción in cero, los valores del ADC son bastante variables. Entonces también se le indica al usuario el sensor que se va a empezar a leer y ya después de eso sí se verifica la alerta que estamos mencionando si es mayor a 700 y en caso de que sea menor a 700 vamos a estar visualizando el valor de las partes por millón que tengamos en ese momento. Finalmente, pues tenemos la generación de nuestras funciones de interrupción timer 1 y timer 0, que como lo mencionamos simplemente cambian el valor del selector y estamos teniendo aquí los 2 segundos de los que estamos hablando. Ya para la parte de simulación e implementación, vamos a ver cómo todo esto funciona correctamente. Continuando ahora con la parte de simulación, tenemos ya nuestra implementación en Proteus. En este caso, bueno, mostramos nuestros dos sensores, el sensor de temperatura, el sensor de gas, en este caso representado por un divisor de voltaje, y lo que muestra nuestra LCD. Todo esto programado en nuestro Atmega 328. En este caso, como el programa está diseñado para el Arduino, que está constituido por un reloj de 16 MHz, aquí se va a ver un poco más lento, entonces en ciertas partes voy a acelerar el video para que se aprecie mejor este cambio. Inicialmente tenemos la temperatura, que como vemos aquí nuestro sensor indica 24 grados, aquí hay 23.4 grados. Una aproximación muy cerca. Si cambiamos aquí un poco el dato, aunque voy a acelerar en este momento para que se pueda apreciar el cambio. Vemos cómo nuestra temperatura aquí en el sensor cambia y en nuestra LCD cambia correspondiente al valor indicado. De esta manera funciona nuestra temperatura. Y si nos vamos a los grados de 35 grados donde está nuestra alerta, esperamos a que active. Vemos cómo se activa esta alerta, que es la alerta de temperatura configurada a 35 grados. Si ya no estuviera en este valor, mostraría nuestro valor normal. Se muestra aquí el valor de la temperatura ya nuevamente. Ahora, si hacemos nuestro cambio en nuestro botón por medio de la interrupción del int 0, se muestra ahora en la pantalla el gas, que en este caso va a ser medir el CO2, que como se solicitó en clase, por medio de la ecuación y el R0 que se pudo hallar con el RS, tenemos nuestra tabla correspondiente al voltaje de entrada de nuestro sensor frente a las partes por millón que se localizan. En este caso, por medio de la ecuación, se realizaron todos estos cálculos de los 1023 datos que pueden ingresar a la DC. Vemos, en este caso, si nuestra simulación tiene 32 milivoltios,
Nos dirigimos a la tabla y buscamos aquí 32 milivoltios, está entre estos dos datos más o menos. Vemos cómo hay un 3. Aquí hay un ligero error frente a lo que es la simulación y a la implementación como tal, teniendo en cuenta la gráfica utilizada y que también las partes por millón son tan grandes que realmente el error es, dentro de lo que cabe, bajo. Entonces, si nos vamos a un valor un poco más alto, no sé, tal vez 64 milivoltios, esperamos a que actualice. Ya se ve como en este caso dice 28 partes por millón. Si nos vamos a la tabla, buscamos el 64, más o menos es por aquí. Nos dice también con un error ligero, un poco pequeño, de el dato correspondiente a nuestro sensor por partes por millón. Si ahora queremos ver la alerta, que es superar los 700 partes por millón del gas, que eso ya es perjudicial para la salud, como se investigó, subimos un poco este en milivoltios, esperamos a que se actualice. Aquí, por ejemplo, tenemos el dato de 144 milivoltios, buscamos más o menos en la tabla, y vemos que corresponde cercano, con una ligera diferencia, al dato de nuestras partes por millón. Ahora, si queremos ver que se pase de este valor, que es superar los 700, vamos a decir que por ahí está bien, más o menos 176 milivoltios, esperamos a que se actualice. Se ve cómo se activa la alerta de CO2, que esto también se puede evidenciar en nuestro sensor de temperatura, tanto en nuestro sensor de gas. Eso es lo que se puede evidenciar en nuestra simulación, aclarando que se ve mucho más lento por el tipo de frecuencia que utiliza nuestro microcontrolador en la simulación y en la implementación. Para la parte de la implementación, inicialmente vamos a empezar con la temperatura. Como vemos en pantalla y teniendo nuestro instrumento patrón, en este caso el multímetro, tenemos aproximadamente los 20.3 grados con los 20.4. Aquí hay una pequeña variación debido a que como cada segundo se está tomando una muestra del ADC, a veces puede variar un poco el voltaje, pero realmente la medición es bastante cerca. Si, digamos, aquí caliento un poco el sensor, vemos como en los dos se está subiendo a medida que aumenta la temperatura, pero en nuestra LCD toma el dato cada vez que pasen los 2 segundos y en nuestra LCD vemos cómo los datos coinciden más o menos con ciertos grados de diferencia, pero no supera el 1 grado de diferencia. Si aumentamos un poco nuestra temperatura, recordemos que tenemos la alerta en la temperatura en los 35 grados más o menos. Vamos a intentar llegar. Vamos a ayudarnos de un briquet. Aquí ya tenemos el fuego. Vamos a acercarlo un poco al sensor sin molestar los cables. Calentamos también desde lejos y luego ya acercamos cuando se haya calentado nuestro briquet. Perfecto, ahora lo acercamos. Vemos cómo empieza a aumentar la temperatura. Vamos a ver si logramos estos 35 grados. Vamos ya en 27 para comprobar nuestra alerta de temperatura de nuestro sensor. Vamos llegando a 30 grados. Nuevamente acercamos nuestro briquet para aumentar esta temperatura, teniendo cuidado con los cables. Ya la temperatura va sobre los 31 grados. Vamos a intentar acercarlo un poco más. Va llegando lentamente a nuestros 35 grados. A ver si lo logramos un poco más cerca. Y vemos cómo salta nuestra alerta de temperatura. Luego regula y ya no está. De esta parte queda comprobado nuestro sensor de temperatura. Ahora, presionando el botón, nos vamos a nuestro sensor de gas, en este caso para CO2. Vemos cómo es de 3 partes por millón en este momento. Así que vamos a hacer los cambios en el multímetro para medir esto. Perfecto, ya tenemos los cambios realizados. Ahora estamos midiendo nuestro sensor de temperatura y vemos como en este momento tenemos los 17 grados. Comparándolo con nuestra tabla anterior corresponde un poco. Si en este caso vamos a utilizar el briquet para modificar, a pesar de que este no sea de CO2, la manera viable era quemar un papel, pero por seguridad, al estar en un recinto cerrado no lo voy a hacer. Voy a utilizar el briquet. Si acerco un poco el gas a nuestro sensor, vemos cómo va subiendo y cuando llega al límite de 700 saltó la alerta y la vimos, está en 159 y vamos a hacerlo nuevamente mostrando el multímetro y tenemos que la alerta salta, sube los milivoltios
Ya teniendo un poco el video se puede comparar con la tabla, pero vemos que hay una concordancia con lo visto desde la simulación, que es un poco más complicado por la rapidez de los datos en el multímetro, pero aún así nuestra LCD está tomando los datos cada 2 segundos. Es así como se evidencia el funcionamiento de nuestro circuito, además de nuestra implementación en el microcontrolador Atmega 328P a través del Arduino. Muchas gracias.